Dentro de la historia del arte en el siglo XX, podemos encontrar muchos artistas, pero centrándonos en el arte musical del siglo XX encontramos a compositores importantísimos, quienes no simplemente fueron importantes en esa época, sino quienes marcaron una gran diferencia y dejaron grandes aportes a la comunidad musical. En este caso se hablará de Arnold Schoenberg, quien era un compositor y pintor austriaco nacionalizado estadounidense. Nació en Viena en 1874 y murió en la ciudad de Los Ángeles en 1951. Su vida y su obra se vieron siempre rodeadas de polémica. Compositor y pedagogo. Sus alumnos más importantes o más reconocidos, Alban Berg y Anton von Weber, ocupan un lugar de privilegio en la historia de la música. Fue una figura capital en la evolución de la música durante el siglo XX, aunque chocó con la comprensión del público y la crítica de su época, poco dispuesto a aceptar la ruptura en el sistema tonal que su obra representaba. Sin embargo, es importante señalar que Schoenberg nunca se consideró a sí mismo como un revolucionario, sino más bien como un eslabón en una tradición musical que se remonta hasta Bach. En este sentido, el dodecafonismo, más que el fin de la tonalidad, suponía el intento de sistematización de un nuevo método que permitiera superar sus contradicciones. Hijo de una familia de origen judío, Arnold se inició en la música de forma autodidacta. Las únicas lecciones que recibió en su vida se las dio el compositor Alexander von Zellinsky, quien en 1901 se convirtió en su cuñado. Su impecable técnica fue fruto de una innegable capacidad innata y el estudio constante de la obra de los grandes maestros de la tradición germánica, desde Bach hasta Mahler, músico con el que mantuvo un estrecho contacto, no exento, por cierto, tensiones. De 1899 data su primera obra maestra, el sexteto de cuerda, Noche transfigurada, acabada en expresión de la estética postromántica de esa moda entonces. Pronto, sin embargo, su propia evolución le condujo a la conclusión de que el tradicional sistema armónico tonal se sustentaba sobre una falacia. Desde el Tristán e Isolda de Wagner, los principios se definían, el contexto de la tonalidad se hallaban en la crisis, ya que la generalidad de compositores empleaba una armonía en la que la disonancia, la excepción a la regla, no encontraba una solución inmediata. El escándalo suscitado por el estreno de la última partitura, mencionada en Berlín en 1912, fue uno de los mayores que se recuerdan en los anales de la música contemporánea. No por eso Arnold cejó sus investigaciones. Su preocupación por hallar una técnica que ofreciera suficientes garantías de organización interna y libertad creativa y que al mismo tiempo superara las limitaciones de la atonalidad le llevó a la gran promulgación del método de composición con 12 sonidos. Por primera vez en 1923 en la quinta de las 5 piezas para piano, 23, y en 1924 de manera definitiva en la suite para piano 25. Con este sistema, el músico compuso algunas de sus obras más importantes, como las apariciones para orquesta, la ópera cómica En un acto de hoy a mañana, o la Biblia de Moisés y Aarón. Sin lugar a dudas, una de sus partituras más ambiciosas, que quedó inconclusa a su muerte. Tras el final de la guerra, Schoenberg fundó en Viena la Sociedad para Interpretaciones Musicales Privadas, la cual le tomó la misión de ofrecer obras nuevas o consideradas significativas por Schoenberg y su círculo. Las obras de numerosos compositores como Béla Bartók, Ferruccio Busoni, Gustav Mahler, Max Reger, Richard Strauss e Igor Stravinsky fueron incluidas en los programas de conciertos organizados por la Sociedad a la ejecución de trabajos sinfónicos. Siguieron obras para orquestas de cámara, las cuales continúan interpretándose hasta hoy en los días.
Debieron de pasar muchos años antes de que Schoenberg fuera un compositor plenamente reconocido. Fue convocado por el compositor Georg Schumann a la Academia de las Artes de Prusia, donde se hizo cargo del curso de la maestría en composición. Fue retirado del puesto por la legislación nazi en el septiembre de 1933, debido a motivos racistas, razón por la cual volvió a profesar la fe judía que había abandonado en su juventud. Tras pasar un año en Boston y Nueva York, Schoenberg fue profesor por varios años, al principio en la Universidad del Sur de California y luego en la Universidad de California en Los Ángeles. En 1940 obtuvo la nacionalidad estadounidense. Schoenberg completó algunos de sus trabajos más reconocidos, entre los que se encuentran el cuarteto de cuerda número 4, que fue lanzado en 1936, la musicalización para la oración de Kol Nidre, 1939, un concierto para piano en 1942, así como un superviviente en Varsovia. El 14 de septiembre de 1949 recibió el certificado de la ciudadanía de su ciudad natal, Viena. Falleció en 1951 debido a una afección cardíaca, luego de haber sufrido un ataque al corazón en 1946. El extenso legado de Schoenberg, manuscritos musicales, manuscritos de texto, fotografías, su biblioteca, se conservó en un principio en el Instituto de Arnold Schoenberg en la Universidad de California del Sur. En Los Ángeles, en 1998, este material fue cedido al Centro de Arnold Schoenberg de Viena, donde puede ser consultado con fines de investigación. Arnold Schoenberg plantó una de las grandes revoluciones estéticas del siglo XX. Convencido que continuaba la tradición alemana, le interesaba inscribirse dentro de una tradición cultural arraigada para apoyarse en algo conocido y seguro, antes de saltar al vacío y abandonar definitivamente la tonalidad funcional. Así llevaría el cromatismo, su punto culminante, hasta desintegrar el sistema y crear otro nuevo, basado en reglas muy diferentes, alejada de la tensión entre armónicos que había reinado durante 3 siglos en la música occidental. Sus postulados teóricos, parecidos a los de Stravinsky, tienen diferentes consecuencias. El arte no expresa ni transmite otra cosa que arte. Se trata del arte por el arte. Schoenberg buscaba que cada sonido y cada intervalo entre sonidos tuvieran un valor en sí mismo, independientemente de su funcionalidad tonal. Su preocupación fundamental fue lograr una concepción que estuviera caracterizada por las ideas de integridad tonal y totalidad. Su música deja de situarse en el sistema tonal, mayor a menor, a partir de 1908, es decir que a partir de ese momento, su música se vuelve atonal. Cuarteto para cuerda número 2 de Schoenberg rechazaba esta dominación y prefería el término politonal. Más tarde los conceptos de atonal y atonalidad se impusieron, sin embargo son aún muy discutidos en la música y no deben considerarse sinónimos. Esta fase, conocida como la libre atonalidad, condujo las ideas de Schoenberg sobre composición a un callejón sin salida, ya que necesitaba nuevos catálogos de material y de reglas para cada una composición. Luego de numerosos intentos, escribió a su discípulo Joseph Rufer en julio de 1921. Schoenberg era un hombre de letras en todo sentido de la palabra. Escribió por sí mismo los libretos de sus oratorios y óperas, así como de muchas canciones. Su vasta actividad educativa y abundante correspondencia, así como la necesidad de defender sus obras y teorías públicamente de manera continua, fueron elementos decisivos de varios de sus ensayos. Se cuenta entre los textos fundamentales su estética musical del siglo XX. Es imposible valorar en toda su magnitud la influencia de Schoenberg en la música del siglo XX. Su obra brindó un impulso radical a las técnicas de composición y sus fundamentos teóricos. Pero este personaje importante para la historia de la música en el siglo XX no simplemente se destacó como compositor, sino que también tuvo grandes hazañas como pintor, escritor y fotógrafo histórico.
Entre 1906 y 1913, Schönberg se dedicó con esmero a la pintura. Muchas de sus obras fueron expuestas a nivel internacional. En cuanto al contenido, los 361 cuadros de la vasta obra de Schönberg se clasifican en varios géneros. Junto a numerosos retratos y autorretratos, destacan sus visiones y miradas, en los que se encuentra una alta expresividad. Asimismo, existe una serie de paisajes y borradores decorados para sus propias obras, al igual que sus composiciones musicales. El estilo de composición de sus cuadros realizados entre 1906 y 1911 es de libre. Schönberg no pinta para producir un cuadro bonito, sino para fijar sus sensaciones subjetivas. Estos cuadros deben ser vistos como el resultado de sus necesidades interiores. Dentro de sus obras como pintor tenemos el autorretrato en azul, que fue pintado en 1910, autorretrato, que fue pintado en 1908, Alianza, que fue pintado en 1910, Denken, que fue pintado en 1910, Paisaje, 1910, Escena invernal, 1910, y Retrato a una mujer, también en 1910. Y así es como alguien escribe su propia historia. A pesar de tantas contradicciones, de tantas críticas destructivas hacia él y de tantas complicaciones en su vida, él pudo salir adelante y ser alguien muy reconocido.